Ya, partamos. Sí, ya estamos en la hora, en verdad. Y el que se quiera unir, se unirá ahí, en el camino. Ya, ¿cómo están? Esta ayudantía, bueno, ya les dije ya, es súper corta. No creo que nos demoremos. En verdad, yo he dicho que antes habían ayudantías cortas, pero esta en verdad es más corta que cualquier otra. Eh, y se ve acá, en verdad. Esta es. Si tienen el enunciado, igual lo pueden ver ahí. Tiene 8 diapositivas acá, es súper corta. Así que en volar la hacemos en media hora. No sé. Pero vamos viendo paso a paso. Eh, Esta es de la misma materia que han venido viendo, que bueno, es de deuda. Estamos viendo finanzas corporativas dentro de la empresa, como los límites de la deuda. Ahora habíamos visto hasta qué nivel es bueno que una empresa pueda endeudarse o quiera endeudarse, cuál es la estructura de financiamiento óptima, porque como sabemos, la deuda tiene un escudo tributario, y ese escudo tributario nos da un beneficio. Entonces, como esa concepción clásica de que emitir deuda es malo, no es del todo correcta, sino que emitir deuda, si bien es un compromiso formal, jurídico, que tiene obligaciones, eh, es algo que aporta siempre y cuando se sepa manejar dentro de la empresa. Eh, ¿Qué más? Ya. Eva, yo tengo una pregunta de eso, que el otro día escuché que también hay un límite de endeudamiento de las empresas, como que no, a veces como que ponen como esa ley para que también paguen impuestos, ¿no? Bueno, de eso se trata justamente esta ayudantía. Si te fijáis, dice ayudantía 7, límites a la deuda. O sea, ¿hasta Ah, cuándo nos podemos endeudar? Porque hasta el momento sabemos que la deuda es buena, que la deuda nos da este beneficio, pero ¿puedo endeudarme 100%? ¿Será bueno eso para mí como empresa, como inversor? ¿Será bueno yo invertir en una empresa que esté endeudada al 100%? Pareciera que no, suena como que no, por ahí va el camino. Ya, ahora en esta ayudantía yo siempre les hago un poco de resumen de materia antes de partir como con los enunciados y resolviendo la cuestión, pero ahora no, ahora vamos a partir la ayudantía directamente, porque en verdad la materia es como la misma de antes y vamos aprendiendo en el camino, si tampoco es tan difícil, es como súper lógico, en verdad. Siempre y cuando entiendan y sepan lo que vimos antes, obviamente. Sí, dentro de todo es lo mismo, es la misma materia. Ya, nuevamente el enunciado está en webcurso, no sé si lo habrán descargado o no, pero no es necesario porque acá tienen todos los enunciados, así que no hay problema si es que no lo tienen. Y después cuando termine la ayudantía les voy a subir la pizarra y el video. Ya, partamos. A ver. Ya. Son dos preguntas al principio de como teoría y como de comente, se puede decir, de verdadero y falso. Y al final es una pregunta matemática que es bastante corta, entonces no creo que nos compliquemos. Eh, y esta es la primera pregunta, que es de verdadero o falso. Hay que decir si es verdadera o es falsa y por qué. Y nos dice, la voy a leer. Los accionistas controladores de una empresa con financial distress, eso es dificultades financieras, eh, tienen tendencia a rechazar proyectos de alto riesgo para evitar la quiebra, por un punto premio. ¿Quién me dice si eso es verdadero y falso? Y obviamente, ¿por qué es verdadero o falso? Porque no es gratis. Puede ser incierto y dar la explicación. Eh, ¿Tú quieres decir que es incierto y dar la explicación? Es Eh, que depende, porque puede ser que una empresa quiera evitar proyectos de alto riesgo, em, pero no siempre va a ser así, porque depende si es riesgosa, porque tiene deuda, pero quizás es una deuda controlada, no necesariamente sería como tan peligroso para la empresa, porque la empresa no vale menos por tener deuda. A veces tener deuda puede ser bueno si la invierten bien. Entonces, yo creo que ahí depende de si la deuda está controlada o no está controlada. Ya. Miran, les voy a dar una pista, te daría otra oportunidad, pero igual varios levantaron la mano. Pero
como una pista es que no es incierto, o es verdadero o es falso, ¿cachai? No es incierto. Y se puede ver sobre todo porque dice financial distress, o sea, dificultades financieras. ¿Qué significa eso? Es que está cercana a la quiebra, que no puede pagar la deuda. Eh, ya, no sé quién es el segundo que levantó la mano. Cata, creo que eres tú. Cata. Ya. Yo diría que no, que es falso, porque como tienen como, porque están tan cercanos a la quiebra que al final no pierden nada como rechazo, o sea, Sí, eso. dando eso. Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta. Eh, bacán. Ahí acuérdense de enviarme un correo, por favor, para Ya. anotar. Muy bien, o sea, lo resumiste muy bien. Eso es. Como que es porque al final como que están tan cercanos a la quiebra que les da lo mismo como si Claro, pierden o ganan. juégate, Ya, porque si ya estás en la ruina, si te puedes salvar un proyecto, hazlo, po. Eso más que nada. Y es súper lógico dentro de todo, encuentro yo. Y acá está la respuesta. Esto es lo que salía en la pauta, lo copié y lo pegué, para que tengan la respuesta, pero es lo que tú dijiste, Cata. Lo voy a leer. Falso. Ellos tienen incentivos a tomar proyectos de alto riesgo, ya que si pierden, como tú decías, solo se ven afectados los acreedores, que son los que emiten la deuda. Y si ganan, ellos son los que se favorecen, en desmero de los acreedores. En especial, el criterio tradicional del VPN del proyecto se puede separar en dos formas, el VPN para los accionistas y el VPN para los acreedores, donde solo se aceptan proyectos que tengan VPN positivos para los accionistas y por lo tanto se pueden caer en dos situaciones. Bueno, ahí hay una situación de sobreinversión y una de subinversión, pero más que nada lo importante es lo que dice, para responder el comente, es lo que dice acá. ¿Qué es lo que dijiste en otras palabras? Acá está como un poco más formal, pero la intuición es esa, que si estás cerca de la quiebra y podéis salvarlo con un proyecto que si bien no es seguro, pero puede dar la posibilidad de que la empresa no quiebre finalmente, hazlo. Eso más que nada. Y es súper lógico, encuentro yo. Suena bien. Yo lo haría. Ya. Eso sería la primera. El segundo comentario. Lo voy a leer. Según Modigliani Miller, en ausencia de impuestos, o sea, en ausencia de impuestos, sabemos en qué situación estamos. El valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más que la probabilidad, no se ve alterado por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. Como diciéndolo en otras palabras, es que la empresa va a valer lo mismo aunque esté a punto de quebrar. Eso me están diciendo. Y ya, bueno, sí, es por puntos premio y levantaron la mano. La Josefa lo levantó primero, creo, ¿o no? Me sale acá como que está primero, pero no sé si el que levanta la mano primero queda más arriba, creo que sí. Aunque la Josefa levantó antes. Ya, José, ya, perfecto. ¿Josefa? Es que el valor de mercado no va, o sea, el valor de mercado de la empresa no va a valer menos, sino lo que va a valer menos son las acciones de la empresa. Porque por ejemplo, si tengo mucha deuda, o sea, lo que decían ellos que en un mundo sin deuda, o sea, en un mundo sin impuesto, una empresa con deuda vale lo mismo que una empresa que no tiene deuda. Ya. Entonces, en este caso, yo creo que sería que en ausencia de impuestos, el valor de mercado de la compañía no se va a ver alterado, pero sí en el fondo el valor de las acciones que emiten, porque es una empresa más riesgosa. Ya, no es eso. Pero sí tenéis razón en ese sentido, como viendo como lo actualmente, no desde la mirada de Modigliani Miller, sí iría por ahí, pero no, nos limitan a responder según Modigliani Miller. Y también por otro lado, el valor del precio de la acción debería ser un reflejo de lo que es el valor de la empresa, porque finalmente es el patrimonio dividido en el número de acciones, eso es el valor de la empresa más que nada. Entonces, se debería reflejar el valor de la empresa en el valor de la acción. Eh, Así que, ya, Francisco, Yo me iría por decir que es verdadera, por ¿ya? lo menos en sin impuestos, porque, o sea, Sí, lo dijo en parte, ya lo dijeron en parte, que va aumentando la deuda, pero en sí el valor de la empresa no cambia por el tema que no se va a cambiar el WACC finalmente, va a cambiar el patrimonio. Entonces ahí viene el cambio de la acción.
pero a medida que crece la deuda, va a ir aumentando el costo del patrimonio, y ahí va a estar el cambio en la acción, si no me equivoco. Sí, más o menos. No te puedo dar medio punto, pero te doy el punto igual. Pero dejemos a la Javi también responder, a ver si se dan un punto. Pero te lo ganaste, ¿eh? Está bien, está bien. Ya sabemos que es verdadero. Javi, si tiene otro por qué, porque hay un por qué que es más exacto. O sea, yo también tenía notado que cuando en Mulligan y Miller, en ausencia de Ya, impuestos, una el- pista. Eso mismo que dijiste, ausencia de impuestos. Eso es muy importante porque nos sitúa en el 58 y nosotros conocemos cómo son los gráficos y cómo es el comportamiento de una empresa en ese contexto. bueno, entonces el valor de la empresa no se ve afectado aunque con o sin deuda. Básicamente era eso. Sí, eso es un punto. Ya, Yay. un punto para los dos. Punto. Muy bien. Sí, Gracias. eso es. Está muy bien. Ya, Eh, pero eso lo dijo la José al principio también, pues. Es que no es así, es que el problema es esto. Lo que te condiciona mucho es el contexto que te dan, que es el 58, ¿cachai? Por ejemplo, mira, la José dijo eso, Sí, yo dije eso. ¿tú dijiste eso? Sí, dijo Sí dijo que el eso, valor de la pero empresa no cambiaba si es que habían impuestos o si es que no habían impuestos. O sea, una cosa así. No, pues es que si cambian si hay impuesto o no hay impuesto, pues. Esa es la cosa. Por Yo eso, dije que según M&M en ausencia de impuestos, el valor de la empresa es lo mismo con o sin deuda. Que fue porque estuve Ah, revisando las clases del profe sí, la no, semana sí, ya, pasada y me acuerdo que dijo eso. pero ya, me convenciste. No, sí, bien justificado. Puntos premios para Gracias. todos. Está bien, está muy bien, ¿no? Sí, se nota que lo estudiaron, está bien. Eso es, eso es. Quizás me confundí, perdón, pero te ganaste el punto premio igual. Gracias, Seba. De nada, Seba, no, está al bien. final lo caché muy bien porque como que se enredó todo, pero en conclusión, en ausencia de impuestos, el valor de las empresas no cambia. ¿Eso es? Lo vamos a ir paso a paso, lo voy a resolver. No, acá no puse literal lo que era la pauta, que voy a explicarlo como más Ya, acá. detalladamente por qué así. Ya, y lo primero es que nos hablan acá de que no se ve alterado por la probabilidad de quiebra. Ahora, ¿qué es quebrar? Quebrar. Quebrar es no puede, o sea, la empresa no puede pagar a sus acreedores. Esa es la definición más simple de lo que es quebrar, y que también suena bastante lógico. Ahora nos condicionan, nos ponen un contexto. ¿Cuál es el contexto? Que no hay tax, pues, ausencia de impuestos o tax, más corto. Y eso significa, como consecuentemente, bueno, y lo que hablamos también es lógico, es que estamos en el contexto de Modigliani y Miller del 58, cuando no consideraban el efecto del impuesto tributario, del escudo tributario. Entonces, como supuesto de esto, de lo que plantearon en el 58, se suponieron, a partir de eso se basa la teoría, es que, de acuerdo a lo que ellos plantearon, es que no existen costos de quiebra. ¿Y por qué no existen costos de quiebra? Simplemente porque, como bien lo dijeron, el valor de la empresa con o sin deuda no se ve alterado por eso. De hecho, el gráfico que ellos muestran es este, lo puse acá, que es de la ayudantía pasada del 58. Si pueden ver, abajo es el nivel de deuda, es el ratio. ¿Cuánta deuda tengo respecto al equity, a mi patrimonio? Imaginemos acá al final, pues obviamente acá al final, donde tenemos más deuda comparado con la cantidad de patrimonio que tiene la empresa. Y si se ve en el WACC,
no cambian. El WACC es el mismo según lo que ellos plantearon, y como el WACC es el mismo, no va a variar el valor de la empresa, como se ve gráficamente y también suena súper lógico. Entonces, otro punto importante también, aparte de esto, que esto como que también lo justifica, es que viéndolo por otro lado, lo voy a poner en otro color también para que se note que es como otro punto, es que, y también suena muy lógico, la transferencia, la transferencia de propiedad de los activos no aumentan ni disminuyen su valor. ¿Qué quiere decir esto? Como en palabras simples, que BL es BU. Que independiente de quién tenga el activo vale lo mismo. No sé, si yo tengo un celular y se lo paso a un amigo, y mi amigo tiene el celular, ¿perdió el valor del celular? No, es el mismo activo finalmente. Y eso es como lo que se intenta como transmitir acá, que finalmente independiente de quién tenga el activo, si son los acreedores o son los dueños de la empresa, los inversionistas, el activo es el mismo. Ahora, repito, esto es según el Modigliani Miller del 58. Esto no corre para hoy en día. Y viéndolo como... ¿Querías decir algo? Sí, o sea, iba a preguntar eso de la transferencia que creo que alcanzaste a decirlo. Finalmente estarían pasando los activos, o sea, el mismo activo estaría pasando de los accionistas a los acreedores. Es que ¿no? claro, pues, si tú quiebras, es que no le pudiste pagar a los acreedores. Entonces, ¿cómo le pagas? Dándole... Ah, en activo, ya, sí, perfecto. En la práctica se rematan los bienes de la empresa y el dinero se utiliza para pagar la deuda, como lo que se pueda vender. Eso es un remate, se dan a remate. Cuando la Y empresa... tengo una consulta. ¿Por qué se mantenía exactamente el WACC constante en términos prácticos? Porque tenía entendido que como que se reestructuraba el patrimonio. Sí, porque se supone que si estoy aumentando mi deuda, estoy financiando más activos con deuda que con patrimonio. Sí, ¿Cierto? sí. Ok. Entonces, ¿por qué como que se hace como un balance? Tengo entendido, el profe alcanzó a dibujar algo en clase, que aumentaba mi deuda y al mismo tiempo bajaba mi patrimonio. Es que Pero finalmente el WACC es un promedio ponderado, pues si se llama weighted average, ¿cachai? Es como lo que claro, dice la ayudantía pasada. Y en ese promedio tú no estás considerando como el efecto del escudo tributario en el 58. Entonces, por tener más deuda, no significa que mi empresa va a valer más, sino que vale lo mismo, independiente del nivel de deuda. Eso es como lo que se plantea. A diferencia de más adelante, cuando ya se dan cuenta que este efecto tributario sí genera cierto valor porque me permite imponer a los impuestos ese interés, que es un gasto finalmente, como impongo el gasto por claro. interés de la deuda, y eso hace que pague menos impuestos, y como pago menos impuestos, sigue cayendo para abajo en el estado de resultado, finalmente obtengo una utilidad neta más alta, que hace finalmente que la empresa valga más. ¿Cachai? Perfecto. Una última pregunta, no me molestia que... Sí, está bien. Entonces, después con impuestos se sigue dando esto de que va aumentando mi costo del patrimonio, ¿no? Con impuestos, Sí. si aumenta mi nivel de deuda, aumenta el riesgo, pues, ¿cachai? Porque más deuda tengo mayor probabilidad de no pago, entonces eres una empresa más riesgosa y por lo tanto te tengo que exigir más. ¿Y cómo se exige más una empresa? Aumentando las tasas. Aumentando el WACC. Ya, perfecto. Ya. Ya, ahora veamos esto, ¿sí? Perdón, ¿y ese riesgo es sistemático, no? ¿Qué riesgo? Ese aumento de riesgo. No, individual de la empresa, es específico porque el nivel de deuda de la empresa es individual, pues. No hay como todas las industrias no sé, todas las aerolíneas no tienen el mismo nivel de deuda, cada una es independiente. Ahora hay un promedio de la industria, que eso se estudia harto, pero cada uno tiene su nivel de deuda. Ya, creo que era eso, que el profe alcanzó a decir eso de que aumenta el riesgo sistemático, igual que como, pero si es que finalmente la empresa está aumentando su deuda, pues, entonces la empresa es la más riesgosa. Es algo más Entonces, específico. ahí como que me enredé.
Ahora, es verdad que por industria, de hecho este dato te lo da Bloomberg y se estudia, y uno cuando quiere valorizar una empresa, esto lo ve, uno calcula el promedio de las empresas comparables. Yo lo hice la semana pasada haciendo un trabajo, si es algo que se hace, y la industria tiene un promedio de estructura de capital de cuánta deuda tiene, y eso se usa. Y Ya, claro, perfecto. si el promedio aumenta, eso sería algo ya más sistemático, pero particular, así como el nivel de deuda de una empresa, sería específico si es de la empresa. Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. De nada. Ya, saliendo un poco de la pregunta, porque la pregunta nos encasillaba un poco en este contexto de Modigliani y Miller del 58, pero extrapolémoslo como a la realidad, salgamos de la pregunta y veamos qué pasaría hoy en día si es verdad que una empresa a punto de quebrar no altera el valor de la compañía por el hecho de estar a punto de quebrar. No, no. Si una empresa está a punto de quebrar, vale menos. Y eso se ve acá. Bueno, voy a leer esto que el profe puso y lo explico después con mis palabras. Pues, visión actual más realista es que la estructura de capital debe incorporar los costos asociados a los problemas de agencia y quiebra, financial distress, que es lo que hablamos, lo cual genera una reducción en el valor de la empresa, obviamente, como hoy en día. Parte de la pieza que se da, claro, que se pierde. Agregando a Modigliani y Miller los costos asociados al financial distress, quedamos con que el valor de una empresa endeudada sería igual al valor de la empresa sin deuda más el valor presente del beneficio tributario o el escudo tributario de la deuda menos el valor presente. El costo del financial distress, pues, ¿cachai? Como trae. Bueno, y el gráfico acá abajo se ve. Yo creo que se resume más en este gráfico, que claramente ya el valor sin deuda es como constante, independiente de la deuda, abajo del nivel de deuda, mientras más a la derecha más deuda. Entonces, si la empresa sin deuda no tiene deuda, así que siempre vale lo mismo. Ahora el valor con deuda, BL, leverage, va aumentando. A medida que aumenta mi nivel de deuda, la empresa vale más, que es como la concepción que nosotros teníamos. ¿Por qué vale más? Por el escudo tributario. Todavía no le hemos puesto límite, pero aquí viene el límite, ¿cachai? En la realidad, si vemos B asterisco, que está acá, sería, ahí dice, chiquitito, es el monto óptimo de la deuda, ¿cachai? Entonces, claro, pues, ese punto óptimo, si se fijan en la línea roja, es el máximo de la curva. Entonces ya pasado ese punto óptimo de deuda de la empresa, se va haciendo más riesgosa. Y como se va haciendo más riesgosa, su valor empieza a disminuir. Y no sigue aumentando infinitamente como proponía Modigliani y Miller. Y ahí se ve claramente en el gráfico. Y eso sería como traído a la realidad. Y también es como lógico, como siguiendo el ejemplo del celular que lo tenía acá, ya, es un iPhone. Entonces, imagínense, Apple está a punto de quebrar, va a quebrar Apple. ¿Se comprarían un iPhone nuevo, así de Apple, sabiendo que va a quebrar? No, yo creo que no. Porque uno igual cuando compra un iPhone, como que uno también parte de lo que paga es por la marca, se puede decir. Y aparte, por todo bueno, el servicio que te da iTunes, te da, no sé, que la App Store siga funcionando. Y ellos son finalmente la empresa en la que la sabe manejar bien. Entonces, si es que se rematara, ¿cachai? Si es que se rematara la empresa, los acreedores, que serían como a los que se les transfiere la propiedad, no sabrían manejar la empresa y no harían todo bien como sí lo hace la empresa, como los inversionistas, los que están trabajando hoy en día, los que son dueños de la empresa. Entonces, obviamente, ahí sí perdería valor si la empresa quiebra y no compraría el celular. Y eso es lo que habla también un poco acá, como que por la transferencia, a diferencia de antes, sí se perdería valor, porque los acreedores adquieren la propiedad del activo y no como lo habíamos dicho antes. Porque acá dice, visto de otra forma, queda en claro que obviamente los que tienen la ventaja competitiva en la administración de los activos de la firma son los accionistas y no los acreedores, porque ellos son los que han venido manejando la empresa hasta el momento, más que nada. Ellos saben cómo funciona. Por lo tanto, los activos reales valen menos en manos de los acreedores que en manos de los accionistas, porque tienen menor conocimiento o expertise acerca de cómo gestionarlo. Eso es. Sin embargo, el valor de los activos financieros, por ejemplo, las acciones o los bonos, que esos son un activo
que no se maneja. Ese sí, ese te lo compro, ese ya vale lo mismo independiente que él lo tenga. Si yo tengo un billete de 1000, o no sé, un amigo tiene un billete de 1000, vale 1000 en cualquiera de las dos manos, en la de él o la mía. Sin embargo, el valor de los activos financieros, por ejemplo, de las acciones o bonos, debería ser exactamente el mismo independiente de quién los posea, lo que dije. Por ejemplo, la acción de Falabella tiene un precio de mercado igual para todos, independiente si la tiene Reinaldo Solari, el dueño, o Liliana Solari. Esto asume que la gestión de ellos no cambia el flujo futuro generado por los activos reales. Y eso esa es la respuesta. Igual se fue como, nos desviamos de la pregunta, como les dije, porque nos salimos del contexto, pero igual era como interesante ver qué pasaba hoy en día, cómo sería verlo verdaderamente y ponerle el límite a la deuda, que no es infinito, que no es el óptimo 100% deuda. Ya, terminamos con los verdaderos y falsos y ahora pasamos al ejercicio numérico. Ya, no es difícil, así que no se asusten. Lo voy a leer. Ya, Viña La Tormenta está pensando en traer una cepa experimental de vinos que requeriría de un desembolso hoy de 500 millones para que el próximo periodo se genere un flujo de caja libre de 700 millones en caso de que la variedad sea un éxito o de 200 millones en caso de que sea un fracaso. Ambos eventos con igual probabilidad, o sea, 50-50. Actualmente, la compañía, sin considerar el proyecto, generará flujos de caja a todo evento de 1.600 millones y está comprometida a pagar deudas por 1.500 millones el próximo periodo. O sea, hay una diferencia de 100 millones entre lo que va a generar y lo que debe pagar. Dada la estrecha situación en la que dije, los accionistas han perdido la esperanza, o sea, está como cercana a la quiebra, y no aportarían nuevos recursos. Los accionistas, la empresa va a quebrar y yo no estoy dispuesto a gastar más plata en la empresa porque lo más probable es que quiebre, eso es lo que te están diciendo. Pero los acreedores, los que te prestan dinero, emiten deuda, todavía creen en la empresa, ellos creen todavía. Que eso es raro, en una situación real no se daría, y serían capaces de financiar la totalidad de los 500 millones que se requerirán de inversión inicial. Se le pide, letra A, ¿se llevará a cabo el proyecto o no? ¿Y por qué? Francisco, ¿la mano? ¿Levantaste? Sí. Yo diría que probablemente sí, porque existe una posibilidad de que finalmente los accionistas tengan alguna porción del proyecto, aunque este siga, o sea, si sigue más adelante, a mí como accionista no me importaría, así que le puedo sacar plata ahora, finalmente lo del comento. No sé, es literal lo del comente. Ahora, claro, ahora tenemos números, ahora hay que ver si efectivamente es así, es rentable, quién sale ganando y quién sale perdiendo. Pero eso lo tenemos que ver con los números. Ahora no voy a dar puntos. Pero, Javi, ¿quieres decir algo? No sé si vas a preguntar cómo se resuelve. Sí, Eh, no. No Pero, voy a hacer nomás, creo yo. bueno, no, quería decir que primero se tenía que sacar el VPN para comparar. O sea que Ya. vamos a sacar los VPN. Pero primero vamos a hacer los contextos. Vamos a ver cómo es el proyecto, la empresa por sí sola y la empresa con el proyecto. Y ahí calculamos los VPN y claro, nos vamos a dar cuenta de que a uno le conviene y a otro no. Pero hay que hacerlo con los números, porque como digo, en el comente era todo súper teórico, pero ahora no podemos decir nada sin haber hecho ningún cálculo. Por eso no es como algo que yo por eso no quiero regalar como puntos, porque como que necesitamos un respaldo, es por eso. Pero claro, la respuesta sería esa, sí. La vimos en el comentario. José, ¿A qué se refiere con flujo de caja libre? el flujo de caja libre es lo que genera la empresa como... Es que Como es más complejo que eso, es más enredado. Un flujo de caja libre no es tan así, pero como en palabras simples, es como lo que genera la empresa como neto, fuera, quitándole los costos, quitándole todos los ¿Pero como gastos utilidad? cada año. ¿Cómo? ¿Como utilidad?
como utilidad, sí. Sí. No es eso, pero es que es lo más cercano a eso. Pero ¿para qué los voy a enredar como que en qué es un flujo de caja libre? Eso es como lo más cercano. Ya. Antes que nada, antes de partir haciendo los cálculos, ¿alguien quiere decir algo más? ¿O estamos? Estamos, ¿no? Ya. Antes de partir haciendo los cálculos, quería explicarles qué es esto de costos de agencia. No sé si el profe no ha visto las clases, las últimas que ha hecho por lo menos, pero les voy a explicar lo que es el costo de agencia, que igual es importante, es un concepto que creo yo que tienen que saber. Un costo de agencia, bueno, acá lo escribí, es cuando hay una diferencia, como dice ahí, de opinión entre lo que el gerente cree y lo que cree el accionista de lo que debería suceder con un proyecto, si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Porque, claro, el gerente, acá abajo de hecho lo puse, los gerentes se fijan en el valor de la empresa, economic value, se pone EV, así es como la sigla. ¿En cuánto vale mi empresa? ¿En cuánto vale la empresa en economic value? Y eso se calcula a través de los flujos de caja libre. O sea, son los flujos de caja traídos al WACC. Eso es el valor de la empresa, como en simple. Y por eso los gerentes se fijan mucho en eso, porque obviamente quiere un valor alto, que sea atractivo para atraer inversionistas. Es lo que busca el gerente. Por otro lado están los acreedores. Ellos se fijan obviamente en lo que es la deuda. Acá estoy explicando esto porque es lo que vamos a ver acá, lo que vamos a calcular acá. Y estoy como intencionadamente mostrando qué cuenta le interesa a qué parte de la ecuación de todo esto de la estructura de capital. Entonces la deuda le interesa a los acreedores. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen la deuda, los que te prestan la plata. Entonces, obviamente es la cuenta que les interesa a ellos. Obviamente cuánto te presto, el monto y si vas a ser capaz de pagármelo de vuelta. Y por último el patrimonio. El patrimonio es el equity, es la parte del capital de la empresa que pone el accionista, en definición simple. Y obviamente por eso es que le importa, porque es su parte de la empresa. Eso es el patrimonio, como por definición. Y por eso cada cuenta, cada una de estas tres cuentas tiene como a alguien que más le importa o que más está encima, más pendiente de. Ya, y ahora sabiendo eso, como resolvamos el ejercicio que leí. Estamos acá. Ya. Veamos primero el proyecto, o sea, la empresa sin el proyecto, que acá nos hablan en el ¿Sea? segundo párrafo. Dime. Perdón por interrumpirte, pero ¿qué era FC? FC es flujo de caja. Ah, ya, La gracias. sigla, van a escribirlo entero porque no cae. Ujú. Ya, entonces, sin proyecto nos hablan en el segundo párrafo. Nos dicen que actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, que es lo que estamos calculando, genera flujos de caja en todo evento, o sea, para los dos casos, 50-50, da lo mismo esto, porque obviamente no hay proyecto, entonces es para los dos casos iguales. Entonces, hará 1.600 millones de flujo de caja, siempre. Entonces acá le puse yo. Yo ya puse los datos, pero es para hacerlo más rápido. 1.600 y 1.600 para los dos casos, porque no hay proyecto, más que nada. Podría haber puesto una columna, pero da lo mismo. Ya, y la esperanza, o sea, 1.600 por 50, más 1.600 millones por 50%, son los mismos 1.600. No cambia, es el mismo valor. Y ahora vemos la deuda. La deuda nos dicen que es de 1.500 y obviamente también es de 1.500 para los dos casos. Vale lo mismo, porque no hay proyecto. Y la esperanza, de nuevo, es la misma. Y acá está el margen que es estrecho, que es como solo de 100 y que están como cercanos a la quiebra. El patrimonio. ¿Cómo calculamos el patrimonio? Bueno, como usando la ecuación contable más común que conocen, activos, que sería el flujo de caja, menos pasivos, que sería como la deuda, es el patrimonio. Entonces restamos 1.600 menos 1.500, ¿cuánto es? 100. Entonces acá se pone un 100. Lo mismo, 1.600 menos 1.500, ¿cuánto es? 100. ¿Y cuánto es? Bueno, acá la diferencia de 1.600 y 1.500, 100, o el promedio también es 100, así que por los dos lados nos va a 100. Está bien. Ya, ese era el fácil. Acá es donde nos va a empezar a cambiar, porque acá sí hay una diferencia entre éxito y fracaso, porque acá sí está hecho el proyecto. Nos dicen, tenemos asegurado 1.600 de flujo de caja.
Pero si logramos que salga un caso positivo del proyecto, obtendríamos, acá nos dicen, 700 millones extra, aparte. O sea, le sumamos los 700 millones a lo que íbamos a ganar seguro. Entonces sería 1.600 más 700. Y eso da, como dice acá, 2.300. Se hace la suma de eso. Ahora el fracaso. Si se fracasa, dice acá, ganaríamos por nuestra inversión, que es de 500 millones, estaríamos obteniendo 300 millones menos, o sea, 200 millones. ¿Qué hacemos con eso? Le sumamos estos 200 millones que estaríamos ganando al flujo de caja seguro, o sea, es 1.600 más, no menos, más 200 millones, porque esto lo vamos a ganar. Y acá lo ponemos. Sería 1.800. Y acá ¿sí? ¿Pregunta? Sí, me quedó una duda, ¿por qué no es directamente los 700 millones en lugar de los 1.600 más los 700? Ya. Porque en ningún momento sale como que considerando el proyecto te vaya a obtener esos 1.600, pues sale sin considerar el proyecto, Claro. ¿no? Porque acá finalmente lo que te dicen es que la empresa de por sí, como solo la empresa, va a ser 1.600 millones. Eso es seguro, eso es una ganancia que ya tiene asegurada. Por otro lado, está la posibilidad de hacer o no un proyecto. Este proyecto requiere la inversión de 500 millones y si los gano, o sea, si me va bien, voy a obtener 700 millones. Pero yo ya tenía estos 1.600 asegurados, entonces tengo que sumárselos para tener el total, porque el proyecto es independiente de la firma, ¿cachai? Porque tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, más que nada. No sé Ya, si perfecto. Sí, quedó clarísimo. ya, qué bueno. Ya, y lo mismo acá, de los 1.800, que sería los 1.600, pero ahora con el caso negativo, con el caso de fracaso, que serían más 200. Y la esperanza acá me cambia, sería 2.300 millones por 50% más 1.800 por 50%. Y ahí me da 2.050. La deuda. Ahora vamos a la deuda. De deuda, nosotros teníamos 1.500 millones. La empresa estándar, sin proyecto. Lo mismo ocurre como que hicimos la analogía, pero ahora con la deuda, que hicimos antes con los flujos de caja. Entonces, si teníamos 1.500 y para hacer el proyecto necesito 500 millones, y estos 500 millones me lo están, y lo dicen acá abajo, me lo están financiando en su completitud total, el 100%, me lo están dando los acreedores. ¿Por qué? Porque ellos sí creen en el proyecto a diferencia de nosotros, que somos, o el inversionista. Ellos nos dan el total del capital para el proyecto. Entonces la deuda que teníamos antes de 1.500 asciende a 1.500 más 500, o sea, 2.000. Que es como lo mismo que hicimos antes, pero como con la analogía de la deuda. Me imagino que quedó claro. Si no me paran. Por otro lado, acá tenemos el caso de fracaso y lo mismo. Josefa, ¿sí? Dime. Sorry, Seba, que me perdí. Solamente le sumaste los 500 a los 1.500, ¿no? Claro, sí, porque Ya. esos 500 que le sumé acá son necesarios para hacer el proyecto. Y esta es la tabla con proyectos, así que tenemos que incluir eso. Ya. Gracias. Ya. En caso de fracaso, en teoría es lo mismo. ¿Qué pasa? Necesito, bueno, tenía 1.500 y necesito estos 500 para hacer el proyecto. Entonces acá yo sumaría 1.500 más los 500. Pero ¿qué pasa? Acá hay un truco, una pillería, no sé cómo quieren decir. Yo, si ven arriba, tengo 1.800 de flujo de caja. ¿Y con qué se paga la deuda? Con el flujo de caja, con el dinero que gana la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pagar los 2.000, pero ¿cuánto sí puedo pagar? Los 1.800 que tengo. Entonces, ¿cuánto sería la deuda que puedo pagar? 1.800. Eso es lo que puede pagar la empresa, porque es lo que generó, dado que estamos en el caso de fracaso. No puede pagar más de 1.800. Y eso es importante, como que quizás no era tan obvio al principio, pero ahora que sabemos que solo tiene disponible eso, es por eso que ponemos 1.800 y no 2.000. Y bueno, el promedio, 2.000 por 50% más 1.800 por 50%, 1.900.
Y acá patrimonio lo mismo. ¿Cuánto es el patrimonio? Bueno, en este caso 2.300 menos 2.000 me daría un patrimonio equivalente a 300 millones. En este caso, 1.800 que tenía disponible y la deuda es de 1.800, que el dinero lo utilicé para pagar, ¿cuánto me quedaría como neto? Cero, cero. Ahí está. ¿Y cuánto sería el promedio? El promedio acá, bueno, 300 por 50 más 0 por 50, o la diferencia acá arriba, de 250 menos 1.900. Es lo mismo, es 150. Me daría lo mismo. Ya, terminamos con las tablas, tenemos los dos escenarios armados. Ahora recién podemos empezar a calcular los BPNs que nos piden. Ojalá hayan entendido bien las tablas, porque es como construimos finalmente el ejercicio. Entonces veamos el BPN del proyecto. Este es el BPN común y corriente que conocemos de siempre, ahora sí está más simplificado. Pero claro, es inversión inicial menos inversión, lo que gano menos lo que ocupé, lo que invertí. Entonces, ¿cuánto inicialmente puse para el proyecto? Este valor, vamos a ver si el proyecto es rentable o no, si lo hacemos o no lo hacemos, visto como el gerente. El gerente es el que se preocupa por el BPN. Él es el que decide si lo va a hacer o no, de acuerdo si le conviene o no le conviene a la completitud de la empresa, a acreedores y inversionistas. El total, inversión inicial, ¿cuánto es? Bueno, acá nos dicen, es lo que nos prestaron de deuda, porque financiaron los acreedores la totalidad del proyecto, que son los 500 millones. Entonces serían los 500. Serían los 500 como inversión inicial. Ahora, pago esperado. Bueno, el pago esperado se calcula, y es sencillo, es una esperanza, entre lo que ganaría en el caso favorable, o sea, 700 millones por 0,5 o 50%, más lo que ganaría en caso desfavorable, o sea, los 200 millones. O sea, 700 por 0,5 más 200 por 0,5. Esa es la esperanza. Entonces, yo espero ganar el pago esperado, que yo espero recibir, sería de 450. Ese es el promedio entre esos dos. Seba, ¿puedes repetirlo cómo se saca? Por El pago favor. esperado. ¿Sí? El pago esperado es lo mismo que lo que hemos estado haciendo en esta columna. Es una esperanza, sí, es un promedio simple ya que las ponderaciones son 50 y 50. No, es un promedio simple finalmente. Entonces, podéis sacar un promedio pues, entre 700 y 200. 700 más 200 partido en 2, 450. Eso. Gracias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, y acá el pago esperado, en teoría uno lo trae una tasa a valor presente, pero acá simplificamos, no tenemos tasa y lo restamos a la mala. Pero no debería ser así, debería haber una tasa y todo, pero por simplicidad no se puso una tasa. Entonces si le restamos acá la inversión inicial menos lo que espero ganar, salgo perdiendo. ¿Cuánto? Menos 50. Estoy obteniendo menos 50. Y ahí pongo menos 50. Entonces, ¿qué diría el gerente de la empresa? No se hace el proyecto porque estoy perdiendo plata. No le conviene a la empresa. Ahora calculemos el BPN del accionista. El accionista, como sale acá, y como les puse, se fija en el patrimonio, porque eso es lo que le corresponde de la estructura de capital de la empresa a él. Entonces vemos, sin proyecto, el accionista esperaba ganar en promedio, bueno, aunque no hay proyecto es todo igual, pero en promedio, él esperaba que su patrimonio sea de 100. Ahora, si él hace el proyecto, o sea, si la empresa hace el proyecto, no es la empresa, aumenta a 150. ¿Cuánto es el diferencial entre hacer o no el proyecto? ¿Cuánto gana? Acá gana. Él estaría ganando 50. Entonces su BPN sería de 50. Eso es el BPN para el accionista. Ahora, ¿qué sucede? Acá yo les escribí que existe algo que se llama costos de agencia, que es una diferencia de opinión entre lo que el gerente cree y lo que cree el accionista que debería hacerse. Ahora, por un punto premio, ya damos un punto premio. ¿Se hace o no se hace el proyecto? Sí se hace, ¿Por qué? porque los accionistas Porque tienen la última palabra para tomar o no un proyecto. Entonces, si les El accionista beneficia, es el dueño, po. Es el dueño, Sí. es el dueño. El Francisco lo dijo primero, así que mereció el punto.
se hace el proyecto. Entonces, lo voy a poner para que les quede. Acá. Como el accionista es el dueño de la empresa, sí se hace el proyecto. Aunque la empresa pierda plata en su totalidad, visto desde el punto de vista desde su estructura completa de financiamiento, deuda y patrimonio, en su total. Y eso es la respuesta. Ya, y esta última pregunta, esta es la B y la C, y terminamos. Y no son muy largas para nada, así que estamos bien. Vamos a terminar un poco antes. Ya, B. ¿Cuánto es lo máximo que podría aportar los acreedores para no ejecutar el proyecto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuánto puede ser? Quizás no es tan intuitivo al principio, ya lo voy a decir, ¿no? Acá está la respuesta. Son 450 millones, porque acuérdense que nos están aportando 500 millones. Entonces, si es que la empresa, si es que el banco o el que nos está financiando con la deuda, nos presta 450, o sea, 50 menos, se estaría comiendo los 50 que se está llevando el accionista. Entonces, restándole 50, o sea, teniendo una deuda de 450, para realizar el proyecto que requiere los 500 millones, el accionista, que es la otra parte de la estructura del capital, acuérdense que o es una o es la otra, o son los accionistas o son los acreedores, deuda o patrimonio. Se estaría teniendo que poner con los 50 millones. Entonces ahí obviamente, si solo aportaran 450, no le dejarían margen de ganancia para el accionista y por eso es como el punto de indiferencia entre hacer o no el proyecto. ¿Y cuál es la tasa de interés que crearía irrelevancia entre aceptar o no el proyecto? Ya acá nos hablan de una tasa de interés. Interés es como lo que yo pago, el costo de la deuda, es cuánto. Bueno, uno paga intereses por las deudas, el interés. Si a mí me prestan 100, el interés de 10%, yo devuelvo 110. Eso es el costo de cuánto me costó financiarme a través de deuda. El profe puso como dentro de la pauta esto, yo lo copié y lo pegué, esto, literal la palabra del profe. Lo voy a leer, pero lo voy a explicar después, como yo lo veo. El valor esperado adicional debe ser igual a lo que ya obtienen y lo nuevo que aportan los acreedores. Es decir, 500 millones es igual a 300 millones por 50%, más pago en caso de éxito, que son 70 millones, por 50%. Luego, el pago en caso de éxito es de 700 millones. Ah, es verdad, eso es lo que dije. Y considerando un préstamo de 500 millones, la tasa de interés debería ser de 40%. Esa es la respuesta. La tasa de interés, ¿de cuánto tiene que ser? De 40%. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Ahora, como en más simple, como yo lo veo, yo diría que, claro, me están financiando completamente, ¿con cuánto? Con 500 millones, que es lo que yo necesito para hacer el proyecto. Ahora, si le aplicamos el 40% de interés, o sea, la deuda finalmente serían los 500 millones más el interés. El 40% de los 500 millones, si tú calculas, es 200. O sea, la deuda total, la deuda más el interés, que finalmente es lo que yo tengo que devolver, sería de 700, porque son los 200 más los 500. Y 700 millones es justamente lo que me da el proyecto en caso positivo. Entonces, si yo tendría que devolver como la ganancia que yo obtuve con el proyecto, y siempre y cuando me dé positivo, si fuera negativo perdería dinero. Entonces por eso como que esa sería la tasa máxima que crea la irrelevancia entre hacer o no el proyecto. Y eso. ¿Se entendió? Eso iba a preguntarse a que si era la máxima, porque ahí no menciona que nos están pidiendo eso, porque ¿qué pasa si es menor? ¿Sigue siendo irrelevante o...? Ah, no, es que si es menor, claro, tendrías que pagar menos interés, y como hay menos interés, habría un margen de ganancia, bueno, siempre y cuando se dé el escenario positivo, si no va a perder plata, porque ahora Vale, hay interés de por medio. gracias.
Seba, ¿y esos 300 millones dónde salieron? Esos 300 millones es la diferencia, porque mira, en el escenario negativo tú tienes 200, Ujú. pero él era 500, entonces 500 menos 200 es 300. 300. Terminamos con la ayudantía, espero les haya quedado claro, y solo porque quiero y porque puedo, y no vinieron tantos, todos se llevan un punto premio. Ay, gracias. Espera, Yay. no se vayan, Buenísimo. voy a sacar un screenshot a los que están como presentes. Este no me tienen que enviar, no me Hija, tienen que enviar correo, acá yo los voy a anotar solo. Pero déjenme, no se vayan porque si no, Creo que no, alguien justo se fue antes, pero no sé quién era. tampoco. Seba, después cuando terminé, puedes volver a poner la respuesta a la C que no la alcanzo a terminar de copiar. Sí, sí, sí. ¿Es alguna Igual este foto? PowerPoint lo subo, así que todo lo que está acá les va a llegar. No, no hay problema con eso. Pero es verdad que está medio enredado esto que dice acá. No, no está fácil. Gracias. De nada. Ya, pues, estaríamos. Ojalá les haya servido y que haya sido una buena ayuda. Chao, gracias. gracias, Seba, que estés bien. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao.